Buenas tardes, mi nombre es Diana Chinchilla, yo trabajo en el Laboratorio de Enfermedades Febriles Zoonóticas del Centro Nacional de Referencia de Bacteriología de Incienza. Hoy les voy a presentar la clase de espiroquetas, específicamente Leptospira, Borrelia y Treponema. Entonces las espiroquetas son un tipo de bacterias que tienen forma espirilar. Estas son fastidiosas y son refractarias al cultivo, algunas de ellas ni siquiera son cultivables. Estas tienen un flagelo periplásmico, que es el que les da su movimiento en forma de sacacorchos. Y dentro de este grupo se encuentra un filum con 5 clústeres, que corresponden a Leptospira, Treponema, Borrelia, Espiroqueta y Brachyspira. Vamos a comenzar con Leptospira. Esta es una, como les dije, espiroqueta, es gram negativa. El lipopolisacárido, su membrana externa, es el principal antígeno. Esta es una bacteria muy delgada que mide de 6 a 20 micrómetros de largo por 0.1 micrómetros de ancho. Entonces, por esto no se puede observar en microscopía normal, en microscopía de luz, sino que la única forma de observarla es por microscopía de campo oscuro. Esta bacteria tiene extremos puntiagudos y forma de gancho que la hacen diferente a otras espiroquetas. Tiene una movilidad característica en sacacorchos porque posee 2 endoflagelos. Son bacterias aerobias obligadas y tiene un crecimiento óptimo de 28 a 30 grados en medios específicos. Este grupo tiene una clasificación que es un poco complicada. O sea, hay dos tipos de clasificación. Uno es la genotípica molecular, que divide a estas bacterias en genoma especies, y la otra es la clasificación serológica, que divide a las bacterias en serogrupos y a su vez estos en serovariedades. En cuanto a clasificación serológica, bueno, en general, estas bacterias pertenecen al filum Spirochaetes, clase Spirochetes, orden Spiroquetales y familia Leptospiraceae. Hasta el momento se han descrito 27 serogrupos y más de 300 serovariedades patogénicas. Estas se agrupan en estos serogrupos por reacciones cruzadas entre los antígenos de superficie y anticuerpos y antisueros con anticuerpos anti-Leptospira. Sin embargo, el problema acá en la clasificación es que no hay una concordancia entre la clasificación serológica con la clasificación molecular, o sea, con la clasificación de especie, por lo que ni el serogrupo ni la serovariedad predicen la verdadera especie de Leptospira. En cuanto a la clasificación genotípica, Leptospira en la actualidad se divide en más de 60 especies basado en ciertas características, que son la filogenia de la RN16S, la patogenicidad, virulencia y crecimiento in vitro. Entonces, estas leptospiras se pueden dividir en 3 grupos basados en virulencia y patogenicidad, que corresponden a las patógenas que causan enfermedad subclínica a grave y también se asocian a muerte tanto en animales como humanos. Las intermedias, que causan enfermedad leve, usualmente sin complicaciones fatales y crecen mejor en el cultivo, y las aprófitas, que estas son leptospiras ambientales y no se asocian a cuadros clínicos. En la actualidad se han descrito de estas 60, 38 son especies que se asocian a casos clínicos y 8 son las que causan la mayoría de los casos, que son estas que vemos acá. Acá entonces es el ejemplo de lo que les digo de que no hay una concordancia entre la especie con la clasificación serológica. Entonces, bueno, este primero es el cepario, corresponde a la información del cepario que se mantiene actualmente en bacteriología. Vemos, por ejemplo, que acá se tienen las serovariedades pertenecientes a los diferentes serogrupos, las cepas y las especies. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tenemos, por ejemplo, acá hemos resaltado cuatro leptospiras que pertenecen al mismo serogrupo, o sea, Gorgas, Hadjo, Sergio y Wolfi, todas pertenecen al serogrupo Sergio, sin embargo, corresponden a especies diferentes. Leptospira santarosae, Leptospira interrogas, Borg-Peterseni y Leptospira interrogans. Entonces, como es muy difícil, o más bien es imposible hacer una correlación entre la clasificación serológica y la clasificación a nivel de especie, entonces la clasificación serológica es la que se utiliza por convención para la denominación de las leptospiras, para el diagnóstico, para la investigación, o sea, siempre se utiliza a nivel de serovariedad. En cuanto a la biología de la leptospira, esta es una bacteria que se encuentra en naturaleza asociada a cuerpos de agua, o sea, la podemos encontrar en arroyos, ríos, pozas,
lodos, pantanos y además en los órganos y los tejidos de animales vivos o muertos. Esta es una bacteria que no tiene en realidad mucha sobrevivencia en el ambiente porque es dependiente del pH, de la temperatura y compuestos inhibitorios. Estas son sensibles a la deshidratación por calor, a ácidos y desinfectantes básicos. En general, entonces, para comenzar ya con la enfermedad leptospirosis, esta es la zoonosis más diseminada a nivel mundial. Se encuentra en zonas tropicales y subtropicales con lluvias abundantes e inundaciones y esto se asocia a la capacidad que tiene la bacteria de sobrevivir en el ambiente. O sea, en ambientes húmedos va a ser para ella más fácil sobrevivir. Esta bacteria se mantiene en la naturaleza por infección renal crónica de animales acarreadores, como por ejemplo ganado, roedores y perros. Entonces, lo que hacen esos animales es que excretan a la bacteria en la orina y de esta manera la bacteria contamina el ambiente. Se asocia la enfermedad a labores ocupacionales y recreacionales que involucren el contacto de las personas con cuerpos de agua. O sea, de agricultores, ganaderos, personas que limpian tanques sépticos y en actividades recreativas como por ejemplo kayak, rafting, nado en pozas, nado en lagos. Y es importante porque en Costa Rica circulan muchas enfermedades que corresponden al cuadro diferencial de leptospirosis, como por ejemplo otros síndromes febriles como dengue, chikungunya, zika, brucelosis, ehrlichia, rickettsia. Entonces es muy importante siempre tener a leptospira dentro del diagnóstico diferencial cuando llegan pacientes con fiebres de origen oscuro. Esta bacteria se mantiene en la naturaleza en un ciclo zoonótico, o sea, esto quiere decir que se mantiene normalmente en animales, o sea, no es una enfermedad que se mantiene en reservorios animales, sin embargo, el ser humano se infecta por exposición accidental. Entonces, la transmisión se da porque la leptospira coloniza los túbulos renales de animales reservorios, que pueden ser mamíferos, en realidad son mamíferos, podrían haber otros animales como por ejemplo anfibios, y sale por la orina. En la orina es donde es capaz, digamos, de que haya una exposición accidental en las personas. Sí existe una preferencia de algunas aerovariedades por ciertos huéspedes, pero no es restrictivo. Entonces, en realidad, digamos, sí hay una cierta asociación entre algunas aerovariedades con ciertos animales, pero no es como que sea excluyente. Y aquí es importante porque los reservorios pueden excretar la bacteria toda la vida. Sí, pero los huéspedes, bueno, usualmente sí es por un tiempo más corto. Los seres humanos funcionan como un huésped, no como un reservorio, entonces pueden excretar la bacteria en orina por un cierto tiempo. Entonces acá vemos en este cuadro algunas serovariedades y su asociación, digamos, con un reservorio natural. Por ejemplo, icteromorragia y Vallum se asocian a ratas, Vallum a ratones, gripotifosa y Harjo se asocian a ganado, Pomona y Tarasovia a cerdos, Canícola a perros. Entonces, nada más recordar que no es excluyente. La transmisión puede ser directa o puede ser indirecta. La transmisión es directa cuando hay un contacto directo de la persona con orina y tejidos de animales infectados. O sea, no es porque se contaminó en el ambiente, sino es porque hubo un contacto directo con la orina o los tejidos, entonces se asocia más a labores ocupacionales, como personas, por ejemplo, ganaderos que ordeñan vacas, veterinarios. Y es indirecta cuando hay una exposición a la bacteria, pero por medio de cuerpos de agua. Entonces, aquí también sería una exposición ocupacional, como por ejemplo en agricultores, o si no recreacional, además de, por ejemplo, en inundaciones, que es muy importante en un país como Costa Rica, donde se presenta aumento de lluvias en ciertas épocas del año. En cuanto a la significancia clínica, bueno, esto es una enfermedad en la cual la bacteria ingresa por medio de abrasiones en la piel o por membranas mucosas. Pero no es que la bacteria, digamos, es capaz de atravesar la piel intacta, sino que tiene que ingresar a partir de abrasiones o mucosas. Entonces, inicialmente la bacteria tiene una fase de leptospiremia, o sea, una fase de circulación en el sistema circulatorio, pero posteriormente ella migra a ciertos órganos que son órganos blancos, o sea, la bacteria no permanece en sangre,
mucho tiempo, sino que va a órganos que principalmente son el hígado, cerebro, riñones y otros órganos importantes. En muchos de los pacientes la infección que se localiza en los riñones es muy severa, ¿verdad? Se puede causar la muerte como vamos a ver ahora. Y posteriormente el paciente, cuando no tiene tratamiento, elimina leptospiras en la orina. Tiene un espectro muy amplio de severidad. Puede tener desde un cuadro febril muy inespecífico que se asemeja a muchas otras enfermedades hasta un síndrome multiorgánico con ictericia, hemorragia pulmonar y disfunción hepática y renal. Y cuando el paciente ya se encuentra con este espectro amplio de enfermedad, se conoce como enfermedad de Weil. Y aproximadamente en el 10% de los casos se llega a tener esta enfermedad de Weil. Los síntomas iniciales con una enfermedad moderada corresponden a fiebre, dolor de cabeza, bueno, aquí es 38 grados, de 38 a 40 grados, dolor de cabeza, mialgias, escalofríos, dolor abdominal, náuseas y vómitos, tos, faringitis, ictericia y rash, pero el rash no es muy común en leptospirosis. Luego la enfermedad puede evolucionar a una enfermedad severa que cursa con ictericia, insuficiencia renal aguda, arritmias, síntomas pulmonares, meningitis. Y ya cuando se llega a la enfermedad de Weil, cuando hay falla hepática y falla renal, eso tiene una alta mortalidad. Cuando hay una falla renal, la mortalidad puede llegar a ser el 67% y cuando hay falla pulmonar, la mortalidad puede ser de 87%. Este cuadro que vemos acá corresponde a la patogénesis de la leptospirosis y es muy importante comprenderlo, ya que nos explica cuáles son las pruebas diagnósticas que podemos realizar según la etapa de la enfermedad. Entonces, como vemos acá, la leptospirosis se divide en dos etapas. Una es la etapa aguda y la otra la etapa convaleciente. En la etapa aguda, que dura aproximadamente una semana, es cuando se encuentran los episodios de fiebre y la leptospira está circulando en sangre. Entonces, en esta primera etapa, la leptospira ingresa al cuerpo. Vemos que hay un periodo de incubación de 2 a 20 días, en promedio son 10 días. Después de que ya ingresa y ya se encuentran al inicio de síntomas, tenemos una semana donde hay la leptospira circulando en sangre. Sin embargo, ellas van migrando hacia los órganos, por lo que la cantidad de bacterias va disminuyendo conforme pase los días desde el inicio de los síntomas. Empiezan a migrar, entonces podemos empezar a encontrar en líquido cefalorraquídeo y posteriormente, al final de la primera semana, ya empezó a acumularse en riñón, entonces ya no va a ser detectable en sangre. Entonces, en esta primera semana, si se le hace serología, bueno, como ya sabemos, la respuesta de anticuerpos IgM comienza aproximadamente una semana, ¿verdad? Dura más o menos a partir de la segunda semana de enfermedad. Entonces, en esta etapa, lo único diagnóstico que se le puede hacer es un diagnóstico directo. La serología nos puede dar negativa en esta primera semana. Entonces, lo que se puede utilizar es un cultivo o un PCR. Ya en la segunda etapa, que es una etapa convaleciente, a partir del día 7, vemos que, bueno, leptospira ya no están presentes en sangre, entonces el diagnóstico directo no tiene utilidad, pero sí se le hace el diagnóstico serológico. Nada más hay que tomar en cuenta que si la persona recibió tratamiento muy temprano, puede ser que no haya podido aumentar, no tenga una respuesta inmunológica detectable, entonces en el caso de un tratamiento temprano puede ser que no se eleve el título de anticuerpos, digamos, de una manera que sea clínicamente significativa. Y posteriormente, bueno, primero comienza con la producción de IgM, posteriormente IgG, y después las tasas van declinando los títulos van declinando a tasas variables. En esta parte, en esta etapa convaleciente, se puede hacer, además de la serología, por ejemplo, un análisis en orina. Sin embargo, es algo que no se realiza porque digamos que es una muestra un poco más complicada de trabajar y en realidad la serología da muy buen resultado, entonces no hace falta hacer un diagnóstico directo en orina porque la serología nos funciona muy bien para hacer el diagnóstico en la etapa convaleciente. Acá lo que podemos ver es que, digamos, en la fase 1, en la primera semana, es donde se tienen los síntomas más leves y los que se confunden con otras enfermedades, fiebre, inyección conjuntival, mialgia, dolor de cabeza, y en la segunda semana, a partir de la segunda semana, es cuando se empieza a dar la sintomatología más grave.
falla renal, meningitis, daño pulmonar. Entonces, en la fase convaleciente es donde se empiezan los síntomas más graves. Entonces, ¿qué es lo que rescatamos de acá? Que entre más rápido se haga el diagnóstico en esta etapa, digamos, el paciente no llega a desarrollar síntomas tan severos. O sea, entre más tardío se dé la sospecha de la enfermedad y se le dé el tratamiento, es más probable que el paciente desarrolle una enfermedad severa. Entonces siempre es importante tomar en cuenta la leptospira cuando se tiene un diagnóstico de fiebre de origen oscuro. El diagnóstico entonces se puede realizar de dos formas. Uno es un diagnóstico directo, como les dije, en la fase aguda, por medio de PCR por cultivo o por microscopía de campo oscuro. Y el diagnóstico indirecto en la fase convaleciente por medio de serología. Las muestras que utilizamos son de suero, y principalmente es lo que más recibimos. También se pueden analizar líquido cefalorraquídeo, otros líquidos corporales, como por ejemplo peritoneal, pleural, sangre total en el caso de autopsias, y la orina también se puede analizar, pero nosotros acá en ciencia no la recibimos. Las muestras se pueden enviar con cualquier número de días de evolución, eso es importante por si les preguntan después. Si hay alguna cantidad de días de evolución que sean necesarios para enviarlas, entonces no, aquí las recibimos con todos los días de evolución. Ahora les voy a mostrar el flujo de trabajo que tenemos. El transporte, en refrigeración, ¿verdad? Después de tomar la muestra, puede estar en el laboratorio aproximadamente unos 3-4 días en refrigeración, pero ya después de eso sí es necesario congelarla. Y también se trabajan medios de cultivo inoculados, pero en realidad, digamos, los medios de cultivo nosotros los estamos enviando a los laboratorios, o los estuvimos enviando, pero no tuvimos muy buena respuesta. Entonces, en este momento no estamos enviando medios de cultivo, sino que estamos haciendo acá los cultivos directamente. En cuanto al diagnóstico directo, la observación directa se hace con la muestra, digamos la muestra puede ser la muestra de suero, y se coloca para observarla en el microscopio de campo oscuro. Sin embargo, esto es una técnica que no se utiliza porque es sumamente subjetiva, es muy poco sensible, o sea, cualquier interferencia a una proteína del suero, otros microorganismos o artefactos celulares, o sea, es muy completamente subjetivo, entonces no se utiliza el diagnóstico por observación directa. Luego, el cultivo sí es una técnica muy laboriosa. Se utilizan muestras de suero, de sangre total, líquidos corporales y sueros. Bueno, en realidad esto no se conocía que el suero fuera una buena muestra para realizar cultivos. Más bien siempre se ha hecho en sangre total. Sin embargo, acá recientemente en el CNR hemos obtenido muy buenos resultados de cultivo a partir de muestras de suero que se han diagnosticado por PCR. Entonces sí estamos haciendo cultivos a partir de las muestras PCR positivas. Entonces ya por eso no estamos enviando a los laboratorios, porque tradicionalmente lo que se hacía era enviar a algunos laboratorios de clínicos, de hospitales donde fuera, digamos, que supiéramos que sí circulaba más la bacteria. Se enviaban los medios de cultivo para que se hiciera la inoculación en el laboratorio, y luego ustedes nos enviaban los cultivos inoculados. Sin embargo, estamos obteniendo muy buen resultado con los sueros PCR positivos, entonces lo que estamos cultivando ahorita. Sin embargo, lo que sucede con el cultivo es que el leptospira crece demasiado lento. O sea, es una bacteria que dura, a partir de un cultivo, de una muestra, la bacteria puede durar de 1 a 6 meses para crecer. Entonces, no se utiliza como un diagnóstico en fase aguda, sino que básicamente la importancia que tiene es a nivel epidemiológico, para caracterizar los aislamientos que se encuentran en la zona. Se toma en etapa febril, cuando no se hayan administrado antibióticos. Se utiliza medio líquido y medio semisólido. El medio líquido es MJH con AFAS, que es un suplemento de albúmina y ácidos grasos. Es un suplemento que es muy caro. Entonces, por eso, digamos, cada una botella de suplemento de 100 mililitros cuesta más de 100,000 colones. Entonces, es caro de mantener en el laboratorio, y por eso únicamente se mantienen en los laboratorios de referencia, porque además también es muy fácil de contaminar y las leptospiras les cuesta mucho crecer. Entonces, porque cualquier contaminante crece muchísimo más rápido que leptospira. Entonces los cultivos sí son bastante complicados, por eso se hacen únicamente centros de referencia.
El otro medio que se utiliza es medio semisólido Fletcher, que como vemos acá, en el cultivo hace unos anillos muy bonitos que se llaman anillos de Dinger, que es donde las leptospiras se ubican según la tensión de oxígeno óptima para ellas. Entonces a veces vemos patrones de anillos que son diferentes para las diferentes serovariedades. Como les dije, entonces no es útil para diagnóstico clínico por lo lento que crece, pero sí para la tipificación, a nivel epidemiológico. Y después, bueno, esto lo menciono acá, que estas bacterias, digamos, no se hace normalmente pruebas de susceptibilidad a antibióticos porque el crecimiento es muy lento, y eso lo vamos a ver también para las otras espiroquetas. No se hace, digamos, PSAs para estas bacterias. Se sabe que son sensibles a tetraciclinas, betalactánicos, macrólidos y foloquinolonas. Entonces, por eso es que el lento crecimiento dificulta mucho el análisis de susceptibilidad. Ahora, el PCR en tiempo real también lo utilizamos porque detecta el ADN de leptospiras patógenas específicamente en la fase aguda y preferiblemente antes de la administración de antibióticos. Las muestras son suero líquido peritoneal, sangre, líquido cefalorraquídeo, o sea, líquidos corporales, suero y sangre. Y esto es muy importante porque permite un diagnóstico confirmatorio rápido, ¿verdad? A diferencia del cultivo y a diferencia de los métodos serológicos, porque en la primera etapa, que es cuando el paciente no ha desarrollado todavía los síntomas y cuando el tratamiento es más efectivo, la serología nos da negativa. Entonces, es importante contar con una prueba que nos permita hacer el diagnóstico en esta fase aguda. Sin embargo, lo que pasa es que, como les dije, la leptospira tiene una fase transitoria en sangre y posteriormente migra. Entonces, la leptospiremia es muy variable y disminuye con el paso de los días, por lo que se va disminuyendo con cada día que pase, desde que se iniciaron los síntomas hasta que se toma la muestra. Cada día que pasa disminuye la cantidad de bacteria en sangre y disminuye la probabilidad de que se pueda detectar por PCR. Entonces, cuando sale un reporte con un resultado de PCR negativo, si está positivo, se confirma la infección, pero si está negativa, no descarta la infección, porque digamos, además de las limitaciones que tiene la técnica, siempre por la patogénesis normal de la enfermedad, es muy probable que aunque esté enfermo, no lo hayamos podido detectar. Y además se sabe que existe una asociación entre la carga bacteriana, o sea, la leptospiremia, y el resultado de severidad de la enfermedad. Entonces se ha visto que, por ejemplo, de 10 a la 2 a 10 a las 6 leptospiras por mililitro, puede ser que se encuentre desde una enfermedad leve, síntomas no complicados, hasta un daño multiorgánico. Mientras que sí se ha determinado que una cantidad de 10 a la 4 leptospiras por mililitro se asocian a manifestaciones severas y muerte. O sea, es un umbral de pronóstico pobre. Y estas concentraciones, digamos, son las que normalmente se detectan en este tipo de PCRs. Entonces, un PCR positivo en una muestra se puede, digamos, asociar con la severidad que ese paciente tiene o va a llegar a tener. O sea, entonces es importante, si se hace el diagnóstico inicial, se da un PCR positivo, que la persona que reciba ese resultado lo comunique rápidamente al médico para que se le dé tratamiento a ese paciente antes de que llegue a desarrollar una enfermedad severa. El diagnóstico serológico, entonces tenemos la serología, dos pruebas. Tenemos el ELISA, que permite hacer una detección de anticuerpos IgM o IgG, y el MAT, que es la prueba de microaglutinación. Y esta permite detectar anticuerpos totales, o sea, anticuerpos IgG e IgM, y utilizando aglutinación con una suspensión de leptospiras vivas. El ELISA detecta anticuerpos a partir de la segunda semana de la enfermedad, en la etapa convaleciente temprana, o sea, y nos dice que el paciente tiene una leptospirosis actual. Es más sensible en las etapas iniciales de la enfermedad, o sea, podemos tener un ELISA positivo con la prueba de microaglutinación de anticuerpos totales negativa. Entonces es más sensible en etapas iniciales, pero no diferencia a nivel de serovariedad. O sea, nos dice que hay anticuerpos antileptospira, pero no nos dice contra cuál, o no nos orienta a contra cuál serovariedad es. El MAT es la prueba que es el estándar de oro, la prueba de microaglutinación, porque tiene una muy alta especificidad. Digamos, para leptospira,
pero también tiene importancia, digamos, a nivel de tipificación, porque sí permite detectar, digamos, o sí tiene una especificidad ante serovariedad de leptospira por aglutinación visible en campo oscuro. Entonces, esta utiliza un panel de cepas vivas, pero es importante que sean representantes de la zona. Esta se utiliza, bueno, aquí dice más de 6 días post inicio de los síntomas, porque en realidad es a partir de cuando se realice a partir de cuando se eleva la respuesta inmunológica. Entonces, a partir de los 6 días es cuando nos puede empezar a dar positivo. Sin embargo, acá se la hacemos a todas las muestras, ya se lo voy a mencionar. Pero la sensibilidad baja en las etapas tempranas. Por eso les digo que, por ejemplo, con 7 días de evolución puede ser que la ELISA ya esté positivo, pero el MAT aún no esté positivo porque no tenga un título representativo, o sea, un título clínicamente significativo, o porque no haya reacción, digamos, de aglutinación del todo. Acá en este caso, el diagnóstico es por título significativo en una primera muestra, o sea, acá tomamos el corte de 1 en 320 para decir que está positivo, o si no, para que haya una seroconversión en una muestra convaleciente. Tiene que haber un aumento de 4 títulos entre una muestra y la muestra convaleciente para también hacer la confirmación. Y es importante porque esta prueba tiene un gran valor epidemiológico y para serotipificar los elementos circulantes. Sin embargo, tiene falsos negativos. ¿Por qué? Bueno, además de que en general las reacciones, o sea, todo lo que sea basado en reacciones serológicas está limitado por la capacidad de anticuerpos del paciente. Pero también, si por ejemplo tenemos un país, por ejemplo Costa Rica, que tiene una circulación muy alta, digamos, de serovariedades, tenemos muchas serovariedades circulando, puede ser que el paciente se infecte con una serovariedad que yo no tengo en mi panel. Entonces, sí nos pasa bastante que tenemos pacientes positivos, segunda muestra positiva, que ya debería tener una reacción de MAT detectable, pero que no nos da ninguna aglutinación. Y esto puede deberse a que no tenemos esa serovariedad en nuestro panel. O sea, nosotros tenemos un panel bastante grande de 35 cepas, pero también Costa Rica se caracteriza por tener una muy amplia circulación de serovariedades. Entonces, es una limitación de esta técnica el hecho de tener que contar con un panel muy grande. El título que se utiliza aquí es la dilución más alta en la que el 50% de las leptospiras están libres y el 50% están aglutinadas. O sea, no es hasta la dilución más alta en la cual hay aglutinación, sino que es donde se encuentra el 50 y el 50. Lo que nosotros podemos ver es, acá vemos por ejemplo la primera imagen que les enseñé, que eran las leptospiras sueltas con unos cuantos grumitos, esto sería un negativo. Y acá vemos 2 ejemplos de aglutinación con las leptospiras. Esto sí es completamente, digamos, positivo. Acá no está el corte porque en el corte lo que esperamos es ver grumos con leptospiras sueltas. Pero así es aproximadamente como nosotros lo vemos en el laboratorio. Una reacción negativa y una reacción positiva, en la cual uno mezcla el suero del paciente. O sea, bueno, no sé si lo mencioné. O sea, lo que se trata es de mezclar una dilución del suero del paciente con todo el cepario completo que tenemos en nuestros laboratorios. Entonces, y esto uno puede ver reacciones cruzadas, homólogas y heterólogas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un suero que me aglutina. Puede ser que me aglutine, como les enseñé al principio, con las 4 cepas que tenemos del serogrupo Sergio. Y eso es una reacción homóloga porque todas son del mismo serogrupo. Mientras que puede ser que lo que yo tenga es que me aglutine con varias serovariedades que son de diferentes serogrupos. Eso se llama reacciones heterólogas, porque en realidad no son del mismo serogrupo, pero igual están serocruzando. Entonces, por eso el MAT no nos va a decir cuál serovariedad es la que está infectando al paciente, pero sí nos puede orientar. Entonces, por ejemplo, si me aglutina con una sola, o sea, yo en realidad no puedo asegurar que si me está aglutinando, por ejemplo, con una Tarazovi, sea realmente que el paciente se infectó con esa Tarazovi. Lo que me puede tal vez orientar es a que es de ese mismo serogrupo, pero no puedo asegurar que sea esa. La única forma de asegurar cuál es la serovariedad que infectó al paciente es por medio del aislamiento. Y la única forma de decir, digamos, realmente de saber qué está circulando en el país es por medio del aislamiento. Este es el flujo de trabajo que se realiza en Incienso. Vemos que las muestras, bueno, se refieren por los establecimientos de salud, al laboratorio que es el Nacional de Referencia de Bacteriología. Las muestras que se reciben
las muestras que tienen menos de 6 días de evolución se van a analizar por PCR en tiempo real. También se analizan por ELISA y todas las muestras ingresadas acá se analizan por MAT porque es el estándar de oro. Entonces, si la muestra tiene menos de 6 días de evolución, se le monta un PCR en tiempo real. Si la muestra tiene menos de 15 días de evolución, se analiza por ELISA y por MAT. Y ya si tiene, por ejemplo, más de 16 días, se analiza únicamente por MAT. Acá en este caso, bueno, lo que podemos ver acá es que el PCR en tiempo real y el MAT con un título clínicamente significativo, ambas son confirmatorias de una leptospirosis y ya, digamos, ya es un paciente confirmado. El ELISA también nosotros lo consideramos como un caso, digamos, como un paciente positivo. Sin embargo, para el ELISA sí ocurren a veces reacciones cruzadas. Entonces, nosotros siempre con las pruebas de ELISA vamos a pedir una segunda muestra confirmatoria para que esperemos, digamos, que levante título ya en el MAT, que es el estándar de oro. Y en el caso de que se obtengan muestras negativas, todas las muestras negativas que se obtengan, siempre se les va a solicitar una segunda muestra. Porque por las mismas limitaciones de la técnica, entonces un resultado negativo en primera muestra no descarta la infección. Entonces, los positivos se va, digamos, al sistema de reporte de resultados, ¿verdad? Envío el reporte al establecimiento de salud y comunicación, digamos, a la red de epidemiología del país. Y no se le pide una segunda muestra, en el caso del PCR, en el caso del MAT. En el caso del ELISA se considera positivo, pero le pedimos una segunda muestra confirmatoria. Y en el caso de los negativos por cualquier técnica se le pide la segunda muestra. Si ya tenemos una muestra, una negativa, nos envían otra muestra con 15 días de diferencia con respecto a la primera y está negativa, entonces ya el paciente es considerado como descartado por la enfermedad. Aquí seguido les voy a mostrar los resultados de la vigilancia epidemiológica basada en laboratorio de leptospirosis humana en Costa Rica. Acá se pueden observar los resultados de las muestras que se ingresaron para diagnóstico de leptospirosis en el año 2023. Vemos que ingresaron 4.000 muestras que corresponden a 3.064 pacientes entre primeras y segundas muestras. El 29% resultó con un resultado positivo diagnosticado por laboratorio. Un 9.6% de los casos se calificaron como negativos porque se recibió una primera muestra negativa y además una segunda muestra convaleciente también con un resultado negativo. Sin embargo, en el 60.7% de los casos no se recibió la segunda muestra confirmatoria. Entonces, estos casos quedan clasificados como sospechosos no confirmados y no se puede ni confirmar ni descartar el caso como una leptospirosis. Acá podemos ver la distribución de los casos en el país. Vemos que existe leptospira a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, existen hotspots, que son regiones en las cuales hay una muy alta cantidad de casos. Entre estas se encuentra Pérez Celedón, Corredores, que se presentaron 2 brotes el año pasado, Matina, en Siquirres, en San Carlos y en la zona central del país. Aquí se puede observar la distribución de los casos de leptospirosis por mes de los años 2020 al 2023 y lo que podemos ver es que en realidad ocurrió un fenómeno muy interesante el año pasado porque históricamente desde que se inició en el diagnóstico de leptospirosis desde hace 20 años, siempre ha habido una distribución de casos con un aumento en la cantidad de casos en la época lluviosa. O sea, a partir de mayo a noviembre, siempre regularmente había un aumento en los casos y en la época seca la cantidad de casos era menor. Sin embargo, el año pasado, o lo que observamos fue un aumento mucho mayor en el número de casos confirmados. Vemos que tenemos el doble de casos en el 2023 que en los años anteriores y observamos un pico en el mes de julio y agosto. Esto se debió a que hubo un brote en el cantón de Corredores que estuvo asociado con la ingesta de agua contaminada en una región indígena y una sospecha de brote también en el cantón de Corredores, el cual no fue confirmado, pero sí implicó que se refiriera a una muy alta cantidad de muestras durante estos meses. Lo que se está observando es que aparentemente con el cambio climático, con la sequía
está ocurriendo un acercamiento de los animales hacia los asentamientos humanos. Y este aumento en el contacto de animales seres humanos conlleva un aumento en los casos porque se estrecha el contacto. Estos animales pueden contaminar las fuentes de agua y conllevar a un aumento en la cantidad de casos. Claro que podemos observar es la distribución de los casos según sexo y grupo etario. La mayor cantidad de casos se presenta en hombres que en mujeres, muy probablemente porque es el grupo que más se expone a labores ocupacionales que tengan que ver con contacto con cuerpos de agua o porque en muchos casos también son el grupo que más realiza actividades recreativas que involucran contacto con cuerpos de agua. Y vemos que también la mayor cantidad de casos es en en las personas jóvenes, de los 15 a los 50 años, y lo cual se asocia mucho con el grupo o la fuerza laboral del país, que son personas que son las que se están exponiendo mayormente con actividades ocupacionales. Bueno, ya vamos a comenzar con el segundo grupo de espiroquetas, que corresponde a las borrelias. En el caso de las borrelias, podemos dividir el cuadro en dos grupos grandes de borreliosis. Uno es el grupo de borreliosis de Lyme, y un ejemplo de una especie que le causa este cuadro es Borrelia burgdorferi, y el otro es el grupo de las fiebres recurrentes. Un ejemplo es Borrelia recurrentis. La borreliosis es una enfermedad que se transmite por vectores artrópodos, que pueden ser garrapatas o piojos, y se mantiene en la naturaleza en animales. Estos cuadros van a ser desde una enfermedad leve o asintomática hasta una enfermedad complicada y multisistémica que afecta la piel, articulaciones, corazón o sistema nervioso en el caso de Lyme, o fiebres agudas recurrentes en el caso de fiebre recurrente. La enfermedad de Lyme es la zoonosis más común en Estados Unidos. El CDC describe más de 300.000 casos nuevos al año. Y esta enfermedad, como se transmite por garrapatas, entonces el riesgo va a ser mayor en personas que realizan caminatas en el exterior, cazadores, trabajadores forestales, e incluso en Estados Unidos se reportan zonas urbanas residenciales en las cuales hay infestación por garrapatas y en los que se presentan gran cantidad de casos de enfermedad de Lyme. Vamos a comenzar con la enfermedad de Lyme, que es causada por Borrelia burgdorferi sensu-lato. Esta borrelia es un poco más grande que Leptospira, mide de 0.3 a 10 de 10 a 30 micrómetros. Entonces, esta sí se puede observar en microscopía de luz en tinciones sanguíneas de Bright y Giemsa. Esta difiere de otras gram negativas porque no tiene lipopolisacárido, sino que lo que tiene es en su exterior una membrana externa que es una doble capa de fosfolípidos. Además tiene colesterol. El colesterol sabemos que es una molécula sintetizada únicamente por mamíferos. Entonces, esto lo que nos dice es que su membrana externa, la bacteria la toma de los tejidos del hueso. Borrelia burgdorferi sensu-lato es en realidad un complejo que comprende varias especies acá mencionadas, incluyendo a Borrelia burgdorferi sensu stricto, que es la que causa la enfermedad en humanos. Y también estas otras dos especies, Balaisiana y Lusitania, se consideran potencialmente patógenas. Entonces, la enfermedad de Lyme se mantiene en la naturaleza en ciclos naturales, con sus vectores, que son las garrapatas del género Ixodes, y reservorios que pueden ser mamíferos, pueden ser, por ejemplo, lagartijas o aves. En el caso de las garrapatas, ellas en sus estadios más juveniles, como por ejemplo las larvas y las ninfas, se alimentan de animales pequeños, mamíferos pequeños, y cuando la garrapata ya se convierte en un adulto, se alimenta de mamíferos más grandes, como por ejemplo venados o mapaches. El ser humano se convierte en un hospedero accidental de garrapatas en ambos estadios, o sea, en estadios juveniles y en estadios adultos, y por eso a veces cuando son las garrapatas muy pequeñas son muy difíciles de observar. Caso de la fiebre recurrente va a tener dos ciclos. Uno es el de la fiebre recurrente que se transmite por garrapatas, que es por garrapatas del género Ornithodorus, y este, al igual que la enfermedad de Lyme, se mantiene en naturaleza con ciclos con reservorios animales, que pueden ser, por ejemplo, ovejas, cabras. En el caso de la fiebre recurrente epidémica, esta se transmite por medio del piojo del cuerpo. Entonces, este cuadro sí se va a presentar, se va a mantener en humanos, o sea, es un cuadro antroponótico y que se asocia mucho a condiciones de desaseo
de campos de refugiados, de indigentes, porque requiere un poco aseo en la ropa para que haya un mantenimiento del vector. La enfermedad de Lyme comprende varias etapas definidas. La primera es la etapa de infección localizada temprana, que es de días a semanas posterior a la picadura de la garrapata. Esta etapa se caracteriza por cursar con un eritema migrans, que es una lesión patognomónica en el 80% de los pacientes. También se conoce como lesión de ojo de buey o de bullseye. Esta es una lesión que se va expandiendo a partir del sitio de la picadura por la migración de la bacteria en la piel. Esta bacteria genera una lesión con un borde rojo brillante, con posteriormente un aclaramiento parcial en el centro y luego otro borde brillante, así sucesivamente. Hay otros eritemas migrans que se pueden observar, ya los vamos a ver, que difieren un poco de esta lesión patognomónica. La mayoría de las veces, en el 54%, se presentan en extremidades inferiores, el 30% en el tronco. Y en esta parte inicial de la enfermedad se presenta también otra sintomatología sistémica, como por ejemplo fiebre, malestar, fatiga, dolor de cabeza, atralgias, mialgias. Estos son otros ejemplos de eritemas migrans, como podemos observar. Hay unos que no se ve el aclaramiento parcial, en otros casos se ven eritemas múltiples y en otros casos tienen tamaños bastante amplios. La segunda fase de la enfermedad de Lyme es una infección diseminada con síntomas sistémicos, que esta puede presentarse de semanas a meses después de la infección inicial. En este caso, la borrelia se disemina desde el sitio de la picadura de la garrapata a otras regiones del cuerpo. Entonces, se pueden presentar múltiples eritemas migrans o, si no, también migra a órganos del sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, corazón o articulaciones. En esta etapa se presenta dolor musculoesquelético, articulaciones grandes y hueso, pero principalmente lo que se presenta es la neuroborreliosis aguda, que son un cuadro que se presenta con meningitis linfocítica, dolor de cabeza, rigidez nucal, neuropatía, parálisis facial, ataxia y encefalomielitis. En el líquido cefalorraquídeo se presenta también pleocitosis y producción intratecal de anticuerpos. Entonces, lo más común en esta etapa es la ocurrencia de neuroborreliosis aguda, pero también se puede presentar dolor articular. La tercera fase de la enfermedad de Lyme es la etapa de artritis, que es una infección localizada sin síntomas sistémicos y esta puede aparecer desde empezar a los 4 días de infección hasta 2 años después del eritema migrans. Y este ocurre hasta en el 60% de los pacientes que no recibieron tratamiento. Entonces, este es un cuadro muy crónico, puede incluso tener la persona 10 años de infección y tener 10 años el cuadro de artritis sin que tal vez se haya dado la sospecha de que es una enfermedad de Lyme. En esta se da inflamación y dolor intermitente, principalmente en articulaciones grandes. Acá, por ejemplo, en las imágenes vemos en lo que es la rodilla. Sinovitis que puede durar 4 a 5 años y puede ser, como les dije, aparecer desde 1 año después hasta 10 años después de la infección. Usualmente se resuelve muy bien posterior al tratamiento, entonces incluso una persona que tenga un cuadro muy crónico de artritis, con un tratamiento la persona puede resolverlo. Sin embargo, existen algunos casos en los cuales las personas no resuelven posterior al tratamiento y se conoce como artritis de Lyme refractaria al antibiótico. En algunos casos también se pueden presentar síntomas neurológicos como encefalomielitis crónica, parestesias, neuropatía y discapacidad. En el caso de la fiebre recurrente, esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de 3 a 10 días y lo que se caracteriza es por la presencia de cuadros febriles que son de manera cíclica. Se presenta un desarrollo abrupto de fiebre y escalofríos que dure unos 3 a 5 días. Después ocurre un periodo afebril, después se vuelve a presentar un episodio de fiebre y así sucesivamente hasta que en casos no tratados pueden presentarse de 3 a 13 episodios febriles consecutivos. Acá muy importante es que cada uno de estos episodios febriles se va a asociar a un cambio en los antígenos de superficie de la bacteria y la disminución de la fiebre se debe a que se producen anticuerpos IgM que reconocen la bacteria, la eliminan y posteriormente hay un cambio en el serotipo
de las borrelias restantes que vuelven a aumentar su cantidad en la sangre y causan nuevamente un cuadro de fiebre. Los síntomas de la fiebre recurrente, entonces, principalmente, como les dije, la fiebre de manera cíclica. También se presenta dolor de cabeza, mialgias, atralgia, escalofríos. Se puede presentar un cuadro más grave donde se presenta trombocitopenia, daño renal, daño en el cerebro, daño pulmonar, muerte por daño hepático, falla cardíaca. Sin embargo, esto ocurre muy poco, o sea, esto es muy poco común que curse con un cuadro grave. Usualmente el pronóstico es bueno y los cuadros más severos se presentan en la fiebre recurrente epidémica. Pero como les digo, la prognosis es buena y usualmente este es un cuadro que se reduce únicamente a la fiebre y no presenta mayores complicaciones. En el caso del transporte y la conservación de las muestras, igualmente que en leptospira, las muestras se mantienen en refrigeración. Se puede tomar una muestra de sangre para hacer el diagnóstico en los episodios febriles de la fiebre recurrente. El suero se utiliza para serología y cultivo para la enfermedad de Lyme. En el caso del líquido cefalorraquídeo se utiliza para detección de anticuerpos intratecales para diagnóstico de neuroborreliosis. Como les había mencionado, no tiene mucha utilidad para el PCR. Líquido sinovial se puede utilizar para PCR en casos de artritis en la enfermedad de Lyme. Y muy importante la biopsia, que se utiliza para realizar PCR y cultivo del eritema migrans. Muy importante, cerca del borde de la lesión, que es donde se encuentran las bacterias migrando de manera activa. Ahora, en incidencia no se realiza diagnóstico de borreliosis y ya les vamos a explicar por qué. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad de Lyme, el principal en las etapas iniciales es por medio del cultivo que se realiza a partir del eritema migrans o a partir de biopsias del rash. También se puede realizar PCR en la zona del eritema, que tiene una alta sensibilidad del 80%. También se puede hacer PCR en otras matrices como líquido cefalorraquídeo y líquido sinovial. En el caso de los pacientes con neuroborreliosis, en realidad son pocos pacientes en los cuales se puede detectar PCR en líquido cefalorraquídeo. Y otro detalle es que también el ADN persiste, entonces puede ser que no sea indicativo de infección activa. El diagnóstico serológico es el estándar de oro y es la base del diagnóstico de la enfermedad de Lyme. Y implica una prueba en dos niveles, o sea, una prueba inicial que es altamente sensible, pero menos específica, que es semejante como el diagnóstico del VIH, que tiene una primera fase que puede ser un ELISA, que es un ELISA IgG e IgM, y una segunda prueba que es una confirmación por Western blot. El Western blot es la prueba confirmatoria y es la más específica. Entonces, en el caso del ELISA, dependiendo de los días de evolución, se monta un ELISA IgM o un ELISA IgG y posteriormente en el Western blot lo que se busca es la presencia de bandas. Si la persona tiene menos de 30 días desde el inicio de los síntomas, se busca que tenga 2 bandas IgM de estas 3 que se muestran acá. En la etapa tardía, lo que se busca es que tenga 5 bandas IgG de toda esta lista de bandas que se observan por acá. Solo que es importante considerar que los anticuerpos IgG e incluso los IgM pueden permanecer meses o incluso años. En el caso de la neuroborreliosis se puede diagnosticar por medio de detección de anticuerpos intratecales, que sería el estándar de oro. El PCR, como les mencioné, es muy raro que dé positivo. En el líquido cefalorraquídeo también se observa pelocitosis, anticuerpos IgM, IgG y IgA intratecales. Y como les dije, el PCR es muy baja la sensibilidad en esta patología. El diagnóstico de la fiebre recurrente se produce principalmente por microscopía, porque como les mencioné, la bacteria es más grande que la leptospira y se puede observar en microscopía de luz normal por medio de tinciones de extendidos sanguíneos durante el pico febril. Entonces, porque como les mencioné, cuando está el pico febril es cuando está la mayor cantidad de bacterias circulante. En este caso, se puede realizar en el caso de la fiebre recurrente y no en la enfermedad de Lyme porque la cantidad de bacteria en la fiebre recurrente es muchísimo mayor que en el caso de la enfermedad de Lyme. Sin embargo, va disminuyendo en picos subsiguientes. Entonces, digamos que entre más agudo se realice el diagnóstico, en los primeros picos es más sensible. Y esta sí es una metodología que se utiliza, como les digo, entonces para fiebre recurrente, pero no se utiliza para enfermedad de Lyme. Ahora, la razón por la cual no se realiza un diagnóstico de enfermedad de Lyme en inciensa.
Esto se ocurre porque no existe en el momento una, digamos, una detección de la bacteria en el país. No se conoce que exista el reservorio o que existan los vectores, las especies de garrapatas vectoras en Costa Rica de Borrelia. Entonces, la recomendación por parte del CDC para Inciensa fue que no se realizara el diagnóstico, que en este caso sería serológico, porque el método de referencia, el estándar de oro, es como les dije, la serología por medio de una primera prueba que es una ELISA y la segunda de un Western blot, hasta que digamos, se evidenciara que de manera directa, o sea, por medio de PCR, que se evidencie que existe borrelia en el país. Porque lo que indican es que cuando no se conoce si realmente existe un patógeno acá, que no es muy alta la probabilidad de que exista el patógeno acá, porque incluso en Estados Unidos hay clusters o estados en los cuales se asocia una mayor cantidad de casos, que no son los estados, digamos, los estados más al sur, sino que son los estados más al norte, que si no se conoce si realmente existe una posibilidad de que la bacteria exista en el país, cualquier método que se utilice, aunque tenga una alta especificidad, es más probable que un resultado positivo corresponda a un falso positivo que a un verdadero positivo. Entonces es por esta razón que aún no se está realizando el diagnóstico. Se planea su implementación en el momento en el que haya una, digamos que se compruebe por algún estudio. Puede ser un estudio epidemiológico en casos que sean, digamos que relativamente sospechosos, o un estudio en reservorios donde se demuestre borrelia en Costa Rica. Ya en este punto, cuando se demuestre que sí existe realmente, entonces se pueden comenzar a implementar diagnósticos que permitan ver si existen casos en la población. Por último, vamos a comenzar con el tercer grupo de espiroquetas, que es el de treponema. En el caso de treponema, existen tres especies que son de importancia clínica. Una es treponema pallidum y sus subespecies. La otra es treponema carateum y por último treponema dentícola, que esta es una treponema oral asociada a enfermedad periodontal y hay otras especies de treponema que son parte de la flora oral. Vamos a centrarnos únicamente en las subespecies de treponema pallidum y en treponema carateum. En el caso de las subespecies de Treponema pallidum, estas son muy pequeñas, igualmente como les mencioné en el caso de Leptospira, de 0.2 a 0.20 micrómetros, por eso solo se observan por microscopía de campo oscuro. Esta es una bacteria no cultivable, por lo que la propagación se puede dar únicamente por medio de animales. La subespecie Pallidum es la única que cruza la barrera hematoencefálica y esta bacteria, de manera semejante a la Borrelia, no sintetiza ácidos grasos, nucleótidos, aminoácidos, sino tiene lipopolisacáridos. Eso limita mucho su crecimiento in vitro. Existen 4 treponematosis que son las más importantes. La primera, el sífilis venéreo, causado por el treponema pallidum, subespecie pallidum. La segunda, que es el PIAN, también conocido como JOS o como Frambesia, que es causada por treponema pallidum, subespecie pertenue. Luego, el sífilis endémico o el VEGEL, que es causado por treponema pallidum, subespecie endemicum. Y la pinta, que es causado por treponema caratum. En cuanto a la sífilis venérea, la epidemiología es que esta enfermedad es muy prevalente y se producen más de 6 millones de casos de sífilis anuales. También muy importante, las muertes fetales y neonatales por sífilis en el embarazo son superiores a las 300.000 y 215.000 infantes. Tienen riesgo de muerte cada año. Existe una correlación en la adquisición de VIH y sífilis, ya que el tener sífilis aumenta el riesgo de infección de VIH de 2 a 3 veces. Las tasas han disminuido en algunos casos, pero principalmente en los casos de transmisión materno-fetal. Esto por el tamizaje de sífilis que se realiza durante el embarazo. La transmisión es sexual. El riesgo de adquisición de la enfermedad es del 10 al 80%. También se transmite de manera vertical por placenta. Muy importante, en el caso de los bebés, se produce la infección en los neonatos por la exposición a los exudados o las lesiones que se presenten en la madre en el canal vaginal. Además, también se ha descrito la transmisión por transfusión de sangre y órganos. La sífilis tiene 3 etapas.
La primera es la sífilis primaria, que es una infección local que se presenta de 10 a 90 días post-inoculación y se caracteriza por la presencia de úlceras, que puede ser una única úlcera o múltiples úlceras, o chancros en la piel y las mucosas. Además, se presenta la linfadenopatía regional. Posteriormente, se presenta la sífilis secundaria, que ocurre de 6 semanas a 6 meses post-exposición. En la sífilis secundaria lo que se puede observar son lesiones difusas en piel y vísceras, ya no únicamente en la zona genital, sino que en diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo en las manos, en los pies. Se puede presentar también lesiones mucocutáneas que se conoce como un condiloma lata. Se presenta linfadenopatía generalizada, no solamente en la ingle, sino que en otras zonas del cuerpo. Y se puede presentar también una afectación del sistema nervioso central, cursando con meningitis aséptica. Posteriormente, se puede presentar la sífilis terciaria, que se presenta en forma de gomas. Los gomas son nódulos granulomatosos con extensa necrosis en piel, órganos y huesos. Además, se produce daño vascular y, muy importante, la neurosífilis. Otras formas de sífilis es la sífilis latente, que puede ser temprana cuando se habla de un año después desde que se dio la infección, o latente cuando es más allá de un año después de la infección, en la cual hay pruebas positivas, pero no hay una sintomatología detectable en la persona, y la sífilis congénita, que puede ser temprana o perinatal, que puede ser asintomática, diseminada o fatal, y puede ser también tardía, en el cual se presenta con queratitis intersticial, deformidades de hueso y dientes, sordera y neurosífilis. Y esta es análoga a la sífilis terciaria en el adulto, o sea, la presentación es análoga a la sífilis terciaria. El segundo cuadro clínico es el PIAN, que también se conoce como Yozo-Frambesia, causada por Treponema pallidum subespecie pertenue, que es una enfermedad que se presenta en áreas tropicales y subtropicales. Y la transmisión no es sexual como en la sífilis por Treponema pallidum, subespecie pallidum, sino que es por contacto directo, de persona a persona. Entonces, muchas veces la infección se da usualmente en la niñez. Esta no es congénita ni tampoco involucra el sistema nervioso central y tiene dos etapas. La etapa temprana, que se presenta de 10 a 90 días post-infección, se caracteriza por una lesión primaria que es papular, prurítica, costrosa, ulcerada, posteriormente lesiones secundarias que se presentan después, que son placas hiperkeratosas y dactilitis, y también cursa con síntomas sistémicos como fiebre, malestar y linfadenopatías. En el 10% de los casos se presenta un cuadro crónico que presenta lesiones destructivas de hueso y cartílago, osteitis y periostitis. Y esas son las lesiones que se presentan acá. Entonces, como vemos, hay destrucción de cartílago, hay destrucción de hueso, hay deformidades y lesiones diseminadas. El tercer cuadro es la sífilis endémica o el vejel, que se transmite por Treponema pallidum en su especie endémico. Esta se presenta en África y en Asia. Se transmite por contacto de persona a persona y también por utensilios, o sea, es semejante al cuadro anterior. La infección entonces se produce en los niños o en adultos y es rara vez congénita. También tiene dos etapas, una etapa temprana, que en la fase primaria son lesiones en mucosas y piel. En la fase secundaria es linfadenopatías y lesiones cutáneas diseminadas. Y la etapa tardía, al igual que en el PIAN, se presentan lesiones destructivas de piel, hueso y cartílago. Entonces acá podemos ver las lesiones de cartílago y de hueso. Y por último, la pinta es causada por Treponema carateum. Esta se presenta en zonas semiáridas de América Central y Sudamérica y se transmite también de persona a persona, usualmente durante la niñez o también en la adolescencia. Y tiene dos etapas. La etapa temprana, donde se presenta una lesión primaria hiperkeratosa, una placa, una pápula pigmentada, y también lesiones en piel diseminadas y linfadenopatía regional. Y la etapa tardía se presenta hiper e hipopigmentación de la piel. Entonces, como vemos acá, esto implica cambios en la coloración de la piel, la formación de placas, puede ser hiper o
lipopigmentación, pero no se ve esa destrucción tan dramática de cartílago y hueso como se presenta en las otras especies de treponema. En cuanto a las pruebas serológicas, tenemos dos tipos, las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas, que miden dos diferentes tipos de respuesta de anticuerpos, que tienen dos cinéticas de reacción diferentes durante la enfermedad tratada y no tratada. Las pruebas no treponémicas son dirigidas ante antígenos lipoidales que funcionan muy bien para el tamizaje y seguimiento post-tratamiento, pero tiene la limitación de que tiene poca sensibilidad en las etapas tempranas y en la sífilis tardía y que además tiene una poca especificidad de anticuerpos porque son reactivas ante diferentes enfermedades. Entonces, pueden conllevar a falsos positivos biológicos. Esto quiere decir que una prueba treponémica positiva me va a dar positiva en el caso de sífilis, pero también me puede dar positiva en otras patologías. Las pruebas treponémicas sí son mucho más específicas porque utilizan antígenos de lisados de treponema pallidum para aumentar la especificidad. Esta comprende el FTA, ELISAs, inmunoblots y quimioluminiscencia. Además, también puede utilizar, además de antígenos lisados, también antígenos recombinantes, pero aquí es importante que sí son específicas para treponema pálido. En cuanto al transporte y la conservación de las muestras, como les mencioné, esta es una bacteria que no es cultivable, entonces la detección tiene que ser por directa o serología. El método va a depender de la etapa de la enfermedad, la presentación clínica y el tipo de espécimen. Las muestras serían muestras de sangre, suero o líquido cefalorraquídeo, que se almacenan también en refrigeración. Otros tipos de muestras también se pueden utilizar, como por ejemplo el líquido amniótico, como por ejemplo la lesión mucosa. Esta sí se debe almacenar a menos 70. Se puede realizar diagnóstico directo utilizando muestras de úlcera, o sea, se puede hacer un raspado de la úlcera, se puede utilizar nódulo linfático, fluido amniótico y se pueden aplicar las técnicas de microscopía de campo oscuro, inmunofluorescencia directa, tinción de plata y PCR. Estas muestras es importante que si se van a observar en microscopía tienen que estar libres de glóbulos rojos, microorganismos y otros detritos. Se puede utilizar una recolección del exudado seroso para realizar PCR multiplex, pero es importante que la torunda debe ser de dacrón o algodón para que no se inhiba el PCR. Los especímenes para la microscopía de campo oscuro se deben examinar dentro de los primeros 20 minutos de la toma de muestra para identificar las treponemas móviles, porque se confunden muy fácilmente con otros detritos de la muestra. Entonces la movilidad sería un factor importante que permita identificar las treponemas. En el caso de las pruebas serológicas, hay dos tipos de pruebas, que son las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Estas miden dos diferentes tipos de respuesta de anticuerpos con dos cinéticas de reacción diferentes durante la enfermedad tratada y la no tratada. Las pruebas no treponémicas son dirigidas ante antígenos lipoidales y funcionan muy bien para el tamizaje y el seguimiento post-tratamiento, pero la limitación es que tienen una poca sensibilidad en la etapa temprana y en la sífilis tardía y además una poca especificidad de los anticuerpos por reactividad ante diferentes enfermedades y esto causa que exista falsos positivos biológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que en una enfermedad de sífilis vamos a tener las pruebas no treponémicas positivas, pero también en otras infecciones, en otros tipos de enfermedades, también se pueden obtener resultados positivos en estas pruebas no treponémicas. Las pruebas treponémicas utilizan antígenos lisados de treponema pallidum para aumentar la especificidad. Entonces, estas sí son mucho más específicas para sífilis. Estas comprenden, por ejemplo, el FTA, ELISAs, inmunoblots y quimioluminiscencia. Además de antígenos lisados de treponema, también se pueden utilizar antígenos recombinantes. En el caso de las pruebas no treponémicas como el BDRL, esta utiliza una combinación de antígenos lipoidales, como por ejemplo cardiolipina, lecitina y colesterol que aglutina con anticuerpos totales. En esta es importante la dilución más alta en lo que haya floculación. Sin embargo, cualquier valor de aglutinación ya se considera positivo, pero sí es importante determinar los títulos. Además, también se puede utilizar en las muestras de líquido cefalorraquídeo para determinar neurosífilis.
Ahora, como detecta en general antígenos lipoidales, hay otras condiciones en las cuales se van a obtener resultados positivos que no necesariamente son sífilis o infecciones causadas por diferentes subespecies de treponema. Las condiciones que van a resultar en estas pruebas positivas, pero en las pruebas treponémicas negativas, van a ser, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, otros tipos de infecciones, como por ejemplo en brucelosis, o si no, en el uso de drogas intravenosas, que son enfermedades o condiciones en las cuales se producen anticuerpos antilipoidales. También es importante porque es indicativo de efectividad de tratamiento, porque la disminución en los títulos de anticuerpos en la prueba de BDRL va a ser indicativo de una respuesta positiva al tratamiento. Lo que se tiene que observar es disminución de 4 títulos en la prueba o un cambio de 2 diluciones. Las pruebas treponémicas tienen una mucho mayor especificidad para los casos de treponematosis. La más comúnmente utilizada es el FTA. Esta es positiva en pacientes con sífilis primaria y permanece positivo de por vida. Entonces, no se utiliza para determinar respuesta al tratamiento, a diferencia de las pruebas no treponémicas. Esta también puede utilizarse en muestras de líquido cefalorraquídeo sin inactivar para el diagnóstico de neurosífilis. Y además del FTA, también se han desarrollado otras metodologías, como por ejemplo ELISA, inmunoblot o quimioluminiscencia, que tienen una muy alta sensibilidad y especificidad. El FTA específicamente detecta anticuerpos totales, o sea, mide IgG e IgM sin distinguir entre la clase responsable de la reactividad, pero las otras pruebas desarrolladas sí pueden distinguir entre el tipo de inmunoglobulina. A diferencia del BDRL, las pruebas se realizan en un título o una dilución fija y no se hace titulación. Ahora, en cuanto a la interpretación y el reporte de resultados, utilizando técnicas de diagnóstico directo, la detección de un treponema móvil ya es confirmatoria. Estas pruebas directas tienen un alto valor predictivo en la sífilis primaria y además de la microscopía de campo oscuro, también la detección de plata en tejidos fijados con formalina y el PCR para identificación de agente etiológico en las úlceras y exudados son confirmatorias de una lesión. En el caso del diagnóstico indirecto, la confirmación del diagnóstico de lesiones sifilíticas tempranas y el diagnóstico de sífilis latente y confirmación de sífilis terciaria, todo esto se puede dar entonces con serología. Sin embargo, es muy importante mencionar que con las pruebas serológicas no se puede hacer diferenciación de sífilis venérea y no venérea. O sea, con una FTA, con un BDRL, con cualquier prueba serológica, van a estar positivas en cuadros que son de sífilis venérea, en cuadros de pinta, en cuadros de pian o en cuadros de frambesia. Todos estos van a resultar positivos en las pruebas de treponémicas y no treponémicas. Entonces, ahí va a ser sumamente importante una evaluación de la epidemiología del paciente y de los posibles fuentes de transmisión que haya tenido esta persona para poder hacer una interpretación del caso. Para el diagnóstico de neurosífilis se hace un análisis de líquido cefalorraquídeo, que se puede hacer un BDRL y un conteo de proteínas y leucocitos. El BDRL es muy específico en líquido cefalorraquídeo para neurosífilis, pero tiene una baja sensibilidad. Entonces, si se analizan líquidos cefalorraquídeos que dan negativos por BDRL, no se debería descartar la neurosífilis. Y el líquido igual debería analizarse por FTA. El FTA a su vez tiene una alta sensibilidad, pero una baja especificidad, porque puede haber una transferencia pasiva de anticuerpos IgG por barrera hematoencefálica. Entonces puede ser que se estén detectando anticuerpos que no correspondan a una neurosífilis, pero que sí cruzan la barrera. Entonces ahí lo importante es que si da el BRL negativo, igual se monte FTA y que se haga una interpretación completa con el cuadro. En el caso de la sífilis congénita, se puede hacer el diagnóstico por diagnóstico directo en los tejidos neonatales, en las lesiones, el exudados o secreciones de productos de la concepción, es decir, placenta o cordón umbilical o líquido amniótico, utilizando microscopía de campo oscuro, utilizando fluorescencia o realizando PCR. También se puede diagnosticar presuntivamente un bebé sintomático o asintomático en una madre que no haya recibido tratamiento en el momento del parto o un bebé que sea reactivo por pruebas treponémicas.